Bienvenidos una vez más, alumnos y alumnas. En esta ocasión estamos presentando para ustedes un seminario del curso de resistencia de materiales con un tema preliminar que involucra lo que es conceptos de esfuerzos, interesantes problemas como este que tenemos a continuación, proveniente del texto de Ger Timoshenko. Nos dicen así: un tubo de acero de sección cuadrada de longitud L igual a 20 pies y ancho 10 pulgadas es izado por una grúa. El tubo cuelga de un pin de diámetro D minúscula que sostiene los cables en los puntos A y B. La sección transversal es un cuadrado hueco con dimensión interna de 8.5 pulgadas y dimensión exterior de 10 pulgadas. El esfuerzo de cizalladura permisible en el pasador es de 8700 psi y la tensión admisible de aplastamiento entre pasador y tubo es de 13000 psi. Determine el diámetro mínimo del pin para soportar el peso del tubo. Debemos ignorar el redondeado que presenta el tubo cuadrado. Nos dan además el peso específico del acero, 490 libras pie cúbico. ¿De acuerdo? Se trata de un problema introductorio a lo que es diseño. Pasemos rápidamente al proceso de solución. Tenemos acá los esquemas y aquí los datos de esta sección del tubo cuadrado. ¿De acuerdo? 8.5 pulgadas el lado interno, 10 pulgadas el diámetro externo, su equivalente en pies, la longitud de este tubo cuadrado, el peso específico del acero, el esfuerzo admisible cortante y el esfuerzo admisible por aplastamiento. De acuerdo, empezamos con lo que es estática para determinar las fuerzas que actúan sobre este pin. La tensión en los cables, que estamos representando por F, y este sería el peso, ¿cierto? Si visualizamos esto en planta, lo veríamos así. Estos puntos rojos representan las flechas saliendo hacia arriba. Y esto podemos establecer, ¿cierto? De acuerdo a nuestros conocimientos de estática. Ahora pasemos a calcular el peso del tubo de acero, su peso específico por el volumen. ¿De acuerdo? El volumen lo escribiremos el área transversal por la longitud del tubo. Ambas cosas son factibles de calcular, ¿cierto? Simplemente la resta de dos áreas. Y con esto podemos calcular el peso en libras. Mucho cuidado, eso sí, con las unidades. Acá debemos trabajar con pies para poder cancelar el denominador del peso específico. ¿Estamos? Listo. Ahora F, que es la mitad, sería 944.23 libras. Empezamos calculando el diámetro del pin utilizando este dato del esfuerzo cortante. ¿Estamos? Se trata de un caso de esfuerzo cortante doble, pero si deseas, trabaja con una sola de las secciones. Es lo mismo. Esto, ¿no? Cortante, fuerza sobre área. Fuerza paralela al área. El área, la sección transversal del pin, ¿cierto? D sería el diámetro, el que nos están indicando acá, y que debemos calcular. Simplemente reemplazaremos o despejaremos en primer lugar D en términos de todos los demás datos que tenemos. Ahora sí, a reemplazar tanto F como el esfuerzo cortante respectivo para tener un diámetro de 0.372 pulgadas. ¿Listo? Pero con esto no nos vamos a conformar.
Pues tenemos además el esfuerzo admisible por aplastamiento, ¿cierto? Sobre los apoyos del pin. En esto también vamos a trabajar en estos instantes. Calcularemos el diámetro del pin por aplastamiento, ¿de acuerdo? Es decir, ahora utilizaremos la fórmula del esfuerzo normal. A y B representan los puntos de apoyo o las proyecciones de los puntos de apoyo del pin sobre el tubo, como puedes apreciar. Voy a agrandar esta figura un poquito con la finalidad de que puedas apreciar mejor el trabajo y tener un poco más de espacio. Hasta acá tenemos esto. Ahora sí es un poquito más grande. Y puedes darte cuenta de que voy a trabajar con dos áreas. Entonces esta fuerza será P, ¿cierto? Si trabajo con ambas áreas. Pero si trabajo con una de ellas, normal, trabajo con solamente esta F que está aquí. Yo quiero trabajar con ambas secciones. ¿De acuerdo? Esa área 2 es el área proyectada, como te decía, del pin sobre el tubo cuadrado. ¿Estamos? Se calculará así. Esta distancia, R minúscula, y este es el diámetro del perno, ¿cierto? Lo que decíamos calcular. Es D. El área proyectada será entonces la suma de estas dos áreas. Te puedes dar cuenta, dos rectángulos, 2R por D. Ya lo tenemos. ¿Quién es R? Es la semirresta de R2, de B2 y B1. ¿De acuerdo? Ya tenemos esto. El área 2 en total será de esta forma. Entonces, luego acá reemplazo el área respectiva y puedo despejar el diámetro como en antes, así, ¿cierto? En términos de todos los demás datos. Voy a obtener que D es 0.0968 pulgadas. ¿Te das cuenta? Es mucho menor que este diámetro. Y ahora la pregunta, ¿con cuál me quedo? Obviamente, con el más grande, que será el que soporte la carga, ¿cierto? Tal como nos indica nuestro tigre. La respuesta a este problema, el diámetro buscado será 0.372 pulgadas. Espero que este interesante problema te sirva para ilustrarte o para introducirte a lo que es el proceso de diseño en ingeniería. Veamos un siguiente caso, no menos interesante, el cual me dice así. Dos barras AC y BC del mismo material se encuentran soportando una carga vertical P. Esto es una estructura. La longitud L de la barra horizontal, esta que ves, es fijo, pero el ángulo θ puede variarse moviendo el soporte A. Claro, eso lo puedes subir o bajar a voluntad. Y cambiando la longitud de la barra AC para que corresponda con la nueva posición del soporte A. ¿Listo? Las tensiones admisibles en las barras son lo mismo en tensión y compresión. ¿De acuerdo? Es decir, ambas barras están hechas del mismo material. Se puede observar que cuando el ángulo θ se reduce, la barra AC se hace más corta. ¿Listo? Claro, ya nosotros vamos a decir esto más corto. El ángulo se reduce. ¿Listo? Pero las áreas transversales de ambas barras aumentan. ¿Por qué? Las fuerzas axiales vienen a ser mayores. Eso lo vamos a ver numéricamente o matemáticamente. Los efectos opuestos ocurren si el ángulo θ es incrementado. Por lo tanto, se notará que el peso de la estructura, que es proporcional al volumen, depende del ángulo θ. ¿Listo? Me piden determinar el ángulo θ para que la estructura tenga un peso mínimo sin exceder las tensiones permisibles en las barras. Me dicen de que
el peso de las barras es despreciable a comparación de P. ¿De acuerdo? O sea que no tomaremos en cuenta el peso de las barras. ¿Qué tenemos que hallar? El θ mínimo en términos de P y las propiedades del material de estas barras. ¿De acuerdo? Un interesante problema del texto de Herr Timoshenko. Solución. Y lo primero será calcular las fuerzas. En esto sí ya no haremos énfasis alguno. Simplemente me limito a anotar los resultados. Sea cual fuera el método que utilices de estática, vas a obtener estas fuerzas, ¿no? En AC y BC respectivamente. Ahora quiero ir con los esfuerzos, ¿cierto? O sea, esfuerzo normal. Puedo escribirlo así, en términos del área. Voy a reemplazar ahora cada una de las secciones transversales. Este es AC, por ejemplo. Así sería, ¿no? Si reemplazo FAC, trabajando con el esfuerzo admisible del material. Y a esto le llamo A. Con la barra BC tendría lo mismo. Esto sería B. Hago acá una pequeña separación. Ahora, el peso total de la estructura, ¿cómo lo calculo? Así, ¿cierto? Sería el peso específico del acero por el volumen total, que viene a ser la suma de los dos volúmenes de estas barras. ¿De acuerdo? Esto es 1. Estas longitudes son conocidas también, geometría o trigonometría. Listo. Ahora voy a reemplazar estas expresiones A y B en 1, ¿de acuerdo? Junto con las L. Así me quedaría, ¿no? Acá voy a hacerme un poco de espacio. Esto es lo que tengo hasta el momento. Y voy a aplicar mi factorización ya que tengo términos repetidos. Mira. ¿Cierto o no? Puedo escribirlo así. Y vas a observar que tengo una función con una parte constante y una parte variable. ¿Cierto? Utilizando mis vastos conocimientos de trigonometría, esto de acá, lo del paréntesis, puedo transformarlo en esto, otro. ¿Qué necesito para el ángulo θ mínimo? Claro, aplicar mi cálculo diferencial, optimización, ¿no? Derivada de P con respecto al ángulo tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Pero se te facilita tremendamente con esto. Este coeficiente es constante, ¿cierto? Únicamente vamos a dividir o a derivar las funciones trigonométricas en cociente. Y solamente me interesa, como ayudándote, el numerador. Y esto va a ser así, cuando lo despeje. Como practicando tu cálculo 1 y tu trigonometría. Vas a obtener que el coseno de θ es 1 sobre raíz de 3. Y donde el ángulo solicitado es 54.74 grados. Bien, espero que hayas comprendido un problema como para que te luzcas con tus conocimientos de matemáticas. Pasemos a un siguiente caso. En esta ocasión algo de nuestro querido Beer y Johnson. Nos dicen así: una plataforma de 40 kilos está unido al extremo B de una viga AB, esta de aquí, de madera de 50 kilos. La viga se encuentra soportada, como se muestra en la figura, por un perno A y una varilla delgada de acero BC, con una carga última de 12 kN. ¿Listo? O sea, la carga última de esta varilla es 12 kN. Utiliza el método de diseño por carga y factor de resistencia, con un factor de resistencia de 0.9 y factores de carga de 1.25 y 1.6 respectivamente, para calcular la máxima carga que puede colocarse con seguridad en la plataforma. Y luego me piden cuál es el factor de seguridad correspondiente para la varilla BC. Problema muy adecuado
para quienes están estudiando ingeniería civil o mecánica. Pasemos a la solución. Y nuevamente empezaremos con los cálculos estáticos para calcular las fuerzas en las barras, ¿cierto? Esto ya es de tu dominio. Incluso con tus vastos conocimientos geométricos puedes darte cuenta de que este ángulo será 37 grados. De la estática, entonces yo puedo escribir la fuerza BC en términos de estas dos cargas, ¿cierto? Esto ya es estática, simplemente lo estoy anotando. Esto es 1, el peso AB de la viga sería 490.5 newtons y el peso de la plataforma será de 392.4 newtons. ¿Estamos? Todo esto corresponde a estática. Y en primer lugar, calcularemos esa masa que nos piden. Y trabajaremos ahora con lo que es esfuerzos. Mira, nos dan estos valorcitos. Este es el factor de resistencia. Este es el factor de carga viva, L en inglés, ¿cierto? Y este es el factor de carga muerta, D en inglés, ¿cierto? Tenemos aquí las cantidades numéricas y este es el criterio de diseño por carga y factor de resistencia según el autor. Así, PD viene a ser la carga muerta, PL viene a ser la carga viva y PU viene a ser la carga última. 2. En la ecuación 1 voy a calcular en primer lugarcito la carga muerta. Reemplazo acá mis valores, esos que he obtenido. ¿Cuánto me dará esto? Esto es la PD, acuérdate. 1062.75 newtons. Es la carga muerta de toda la carga que está presente en la viga. Aquí voy a hacerme espacio. Ahora quiero calcular la carga viva. Nuevamente en la expresión 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Estamos hablando de carga viva, entonces la carga de la viga se hace despreciable. 0. Solamente me interesa esta de acá. Este PD1 sería mi nueva carga muerta. Yo quiero saber la carga viva total. FBC ahora es PL. ¿De acuerdo? Y simplemente me quedaría así. Quiero despejar la carga muerta en términos de la carga viva. Esto me quedaría. 3 le estoy llamando. Ahora reemplazo en 2. ¿Verdad? Acá. Todos los factores que me dan la carga muerta y no conozco únicamente el PL. ¿Te has dado cuenta? Voy a conocer el PL en esta ecuación muy sencilla. 5.919.727 newtons. Ya lo tengo. Ahora esto lo voy a reemplazar en 3 aquí a fin de calcular la nueva carga muerta en la viga. Sería de 3.551.84 newtons. ¿De acuerdo? Esto es lo que me va a servir para calcular la masa que me están pidiendo. Para seguridad, simplemente voy a dividir esta carga muerta entre la gravedad, ¿de acuerdo? Porque peso es masa por gravedad. Antes lo estamos usando. ¿Cuánto es esto? 362.06 kilogramos. Listo. Esta es entonces la masa que podemos aplicar con seguridad a la plataforma. ¿Estamos? Bien. Ahora pasemos a responder la siguiente pregunta. Esto ya es más sencillo. Factor de seguridad. Esto, ¿no?
Carga última entre carga de trabajo. Esto es el famoso factor de seguridad. 4 le estoy llamando. La carga de trabajo simplemente es la carga muerta más la carga viva. O sea, la carga neta sería, en otras palabras. Ambas las conozco, las he calculado, la carga viva y la carga muerta, las primeras. Y la carga última, que es dato del problema, son 12.000 newtons. Reemplazo acá mis datos y luego voy a 4. ¿Cuánto voy a tener? 1.718. ¿Te das cuenta qué interesante es esto del trabajo con factores de carga o factores de seguridad? Ello es parte de tu trabajo o será parte de tu trabajo como ingeniero civil, mecánico. Espero que hayas disfrutado de este pequeño seminario. Si deseas clases particulares o tienes alguna consulta, no dudes en contactar conmigo al teléfono o al WhatsApp, o también puedes hacerme llegar un correo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.